Dime, Ana, si lo estás viendo. Sí, sí se logra ver. Ok. Entonces, arriba vemos una almeja, una vieira. eh, ¿Ven los dos huequitos que tiene? Esos son los sifones. Esto que ven acá es el pie. Aquí ven los sifones, el inhalante. Este es el inhalante y este es el exhalante. Aquí vemos una lima, una almeja que vive en las zonas coralinas. Y aquí vemos las vieiras. Entonces, los moluscos tienen dos valvas calcáreas, cuerpo comprimido lateralmente, no tienen cabeza diferenciable, así como vemos un caracol en un pulpo, aquí no tienen cabeza diferenciable, no tienen rádula como los caracoles, viven enterrados en fondos duros o en rocas, a diferencia de profundidades, son filtradores selectivos por la branquia, se alimentan de fitoplancton y cestos orgánicos, o sea, partículas orgánicas pequeñas que están flotando en el mar. Tienen protostilo en el estómago del que se desprenden enzimas. El protostilo es como, imagínense ustedes que se hubieran tragado un bolígrafo. Entonces, dentro del bolígrafo lo van a tener permanentemente en su estómago y con una serie de cilios el protostilo va dando vueltas y va liberando enzimas. Ellos, el estómago de las almejas no se contrae como el estómago nuestro, sino que tiene el protostilo que va dando vueltas y permite que el alimento dentro del estómago se vaya mezclando con las enzimas, ¿no? Se mueven con el pie y se pueden fijar permanentemente al sustrato como una valva o se fijan temporalmente con el viso. En el caso de los mejillones y la osa perlera, ellos tienen un viso que son unas proteínas pegajosas que permiten que el animal se pegue y también que se despegue, no se puede desprender. Carecen de pigmentos sanguíneos, como son animales que tienen una vida muy tranquila, pues ellos no requieren pigmento sanguíneo. El oxígeno se disuelve en la sangre y es suficiente el oxígeno disuelto que permite que el animal pues reciba suficiente oxígeno. Igualmente a nivel de la branquia, el oxígeno se disuelve en la hemolinfa o se desprende el CO2. La mayoría son monocoristas, es decir, sexos separados, pero pueden ser hermafroditas. La fecundación es externa, la larva trocófora y Belliger, sí, luego una vez que se forma el cigoto, se forma la larva trocófora y posteriormente forma la larva Belliger que va a dar origen al juvenil. Aquí vemos cómo luce una almeja, vemos que tiene un ligamento interno que es el que mantiene la concha abierta y el músculo aductor que es el que cierra la concha. Cuando la almeja está viva, ella se cierra. Si uno la toca y está viva, ella se cierra como vemos acá. El músculo, vemos que tiene dos músculos y deja una cicatriz marcada en la concha. Luego también el manto está pegado a la concha y deja esta cicatriz. Las marcas que dejan los músculos y el manto tienen carácter taxonómico. O sea, podemos identificar las almejas, la especie de almeja, de acuerdo con las manchas que dejan en la superficie de la concha. Aquí vemos esto ya lo vimos en la clase de morfología, vemos que tenemos el pie, tenemos la boca, está aquí, conecta con el intestino, el intestino pues da vueltas y termina con el ano. Aquí vemos el músculo aductor anterior, el posterior, la branquia, en este caso una branquia muy pequeña, pero hay otros animales que la branquia ocupa casi toda la superficie, como el caso de las ostras, ¿no? Y aquí vemos los tentáculos, el palpo labial, y esto debe ser la gónada, ¿no? El resto es la concha. Aquí vemos pues una ostra, como la branquia, vemos que ocupa una enorme superficie de la ostra, ¿no? Este es el desarrollo larvario. Vemos que el cigoto le da origen a dos células, cuatro células, ocho células, hasta que se forma una mórula, que parece una mora. Luego se va a formar la larva trocófora, que ven los cilios que le permiten desplazarse, y luego se va a formar esta larva que parece una D. Vemos aquí que ya se forma el pie y finalmente ella se deposita en el fondo y tenemos un juvenil. Aquí vemos el desarrollo larvario de la Nadara tuberculosa, la concha. Miren lo chiquitita que es, ¿eh? Cuando se fija, fíjense que está en la punta del dedo, la conchita cuando se fija, ¿no?
¿Ven un juvenil? ¿Ven un juvenil acá? Ok. ¿Por qué se cultivan bivalvos? Pues son moluscos comestibles con alta demanda en el mercado nacional e internacional a un precio razonable. El crecimiento es rápido, alcanzan talla comercial entre 4 y 8 meses. No hay que alimentarlos en la fase de engorde, pues transcurre en el mar. La agricultura es simple. Aquí vemos la Tridacna gigas, es una almeja muy grande que ven el color azul. Eso se debe a que este animal vive en simbiosis con dinoflagelados, con unos protozoarios. El protozoario fotosintetiza y le sirve de alimento a la almeja. La almeja también puede filtrar y comer plancton, pero el grueso de la alimentación proviene de estos protozoarios que están asociados con el manto de la almeja. Aquí vemos pues algunas almejas de Europa a la venta a un precio pues nada, esto debe ser 67, la verdad que no sabemos si estos son pesos chilenos o son, no creo que sean dólares, porque sería demasiado, ¿no? Vemos que las algas mayormente se cultivan, estos son cultivos, a la izquierda captura. Los moluscos mayormente se cultivan, algunos se capturan, crustáceos de agua salada, tanto se cultivan como se pescan, crustáceos tierra adentro, estos son mayormente se cultivan, en los ríos casi no se pescan. Peces de aleta, mayormente se pescan, algunos se cultivan, y peces de aleta continentales mayormente se cultivan y algunos pocos se pescan, ¿no? Entonces vemos que los moluscos mayormente son cultivados. En el año 2020 se produjeron 600.000 toneladas de peso fresco. Fíjense cómo ha ido cambiando. El año 2007, 763 a 600, así que no ha aumentado mucho la acuicultura de moluscos realmente. ¿Qué sistema de cultivo usamos en Ecuador? Pues mire, es este. Vemos que es una cuerda pegada a un muerto, a los extremos del muerto. La cuerda tiene unos flotadores de los cuales guindan unas linternas chinas. Estas linternas chinas las vemos aquí a la derecha. Vemos que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles, que no son más que platos de malla con el borde, es una manguera, y recubierto con una malla, para evitar que los depredadores vengan y se coman las ostras o las almejas que tenemos adentro, ¿no? Esto se guinda y se le pone aquí no está el peso, pero sí tiene un peso debajo, ¿no? Fíjense que se colocan a cierta profundidad entre esto y entre el peso, entre el flotador de la superficie y el del fondo, hay unos 4 metros, para permitir que si un barco pasa por allí, no se lleve los cultivos, sino que pasa y sigue derecho, ¿no? Aquí vemos esto en el palmar. Vemos que aquí sacaron las ostras, miren el tamaño de las ostras. Esta linterna es muy pesada, tiene 10 niveles y aquí la sacaron a mano, pero ya cuando son tan pesadas cuesta mucho, ¿no? Aquí tenemos los flotadores, las linternas las vemos afuera. Esto es un sistema distinto. Aquí no son linternas chinas, sino son sobres hechos de malla plástica, y las ostras están colocadas en el sobre, ¿no? Este es un sistema mexicano. Vemos que tenemos unas cajitas plásticas donde se van a colocar los moluscos dentro de las cajitas y uno los puede sacar para limpiarlos y los vuelve a colocar. Aquí vemos este sistema que son sobres, pero este sistema fíjense que tiene unas boyas. Cuando la marea está alta, estas boyas suben y cuando la marea está baja, como vemos aquí, pues las boyas bajan. Pero entre subir y bajar, la marea puede subir, en Ecuador sube 2 veces y baja 2 veces por día. Entonces, ese subir y bajar hace que las ostras estén en contacto unas con otras y se van limpiando. Fíjense lo que pasa en Ecuador, en Manabí, en la zona de playas, península de Santa Elena, las playas son arenosas. Entonces, en la arena no crecen estos animales que estamos viendo aquí, que son los cirripedios, y los gusanos tubícolas. Estos gusanos tubícolas, fíjense que cubren completamente, miren esta ostra, completamente cubierta de esta fauna incrustante, y para venderla no podemos mandarla hacia el mercado. Hay que limpiarla con un cuchillo,
y enviarla al mercado. Pero entonces, imagínate, tenemos que ir ostra por ostra limpiándolo, ¿no? Aquí vemos las ostras, cómo se colocaron en la linterna china. Entonces, en las costas de Manabí tenemos este problema que no ocurre en las costas de Península de Santa Elena, porque en Santa Elena las playas son arenosas y estos animales incrustantes no viven sobre la arena, ellos viven sobre las piedras. En Manabí tenemos muchas playas rocosas y este constituye un problema. Entonces, ¿qué ocurrió? Unos misticistas decidió que iba a cultivar ostras, pero no directamente en la linterna como están aquí, sino colocadas en estas cajas rígidas. Fíjense que la caja rígida, miren la ostra. Esta ostra la tuvimos 17 días dentro de la caja. Arriba es un valle mosquitero, no se colocaron ninguna comunidad incrustante, pero miren la caja como está, cubierta en una buena proporción por las comunidades incrustantes. Entonces, la que propone mi tesista es cultivar las ostras en Manabí dentro de cajas rígidas para que el cirripedio se pegue a la caja y no se pegue a la ostra. Aquí vemos el grueso del cultivo de moluscos en España, son mejillones. Ellos se cultivan en estas mesas que tienen 12 por 12 metros sobre flotadores. Fíjense la cantidad que hay acá, como vemos aquí al lado de la ciudad. Entonces, ellos se guindan estas cuerdas. Estos mejillones, como tienen viso, el mejillón se pega directamente. Vamos a ver cómo es el proceso de pegado. Aquí vemos este cultivador ha colocado un tubo y dentro del tubo, por fuera, le colocó la malla. Lo vemos aquí. Entonces él va llenando de mejillones el tubo y van cayendo en la manga y al final pues tenemos el tubo lleno con los mejillones. Este tubo tiene por dentro una cuerda que es la que se va a guindar y el mejillón va a salir de la cuerda. Fíjense, la malla es gruesa. Eso permite que el mejillón salga y al final lo tengamos así, en las cuerdas, como vemos aquí, en las cuerdas, pero el mejillón está por fuera creciendo. Una vez que está listo para la cosecha, eh, aquí lo sacan, sacuden el mejillón en la cubierta y lo envasan, lo enfundan. Pero este mejillón enfundado no se puede vender porque las playas de esta zona de España están muy contaminadas con coliformes. Pero lo que hacen es que lo meten en estas lagunas que tienen 1 metro de profundidad. Aquí dejan que el mejillón se depure con agua limpia. Ellos tienen eh, agua de mar, le colocan cloro, luego hacen que el cloro se evapore y llenan las lagunas con este agua y dejan que el mejillón en estas bandejas pase 24 horas. Allí el mejillón expulsa todo el contenido estomacal, que es donde están las bacterias, porque el cuerpo del mejillón es estéril, igual que nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos nuestros nos protegen de las bacterias, pero no de las que están en el intestino. Entonces, si el mejillón libera toda la comida que tiene en el intestino, pues ya queda libre de bacterias y ahí se vuelve a infundar y se vuelve a vender. Vamos a seguir. Aquí vemos, esta es una máquina para llenar automática. Aquí tenemos una tolva llena de mejillones y la máquina va llenando la funda, ¿no? Aquí vemos los colegas de la UTM en Bahía. Aquí están, este es un intento de cultivo de mejillones. Lo que quería el profesor César Loderos era ver si lograban cultivar el mejillón y que creciera a una talla comercial, pero el mejillón que tenemos en Ecuador crece muy poco y no se logró. Fíjense, aquí está el mejillón en las funditas, aquí lo están dejando que crezca y aquí vemos unas estudiantes cargando las linternas chinas. Ok, otra manera que estamos haciendo en Ecuador, también en la UTM, son estas mesas. Fíjense que las mesas son de metal, se clavan en la arena y se colocan las ostras, o con estas cestas o con estos sobres. Los sobres pueden ser horizontales o verticales como están aquí. Entonces, cuando sube la marea, estas ostras quedan cubiertas y se comen. Cuando va la marea, quedan al descubierto, como estamos viendo acá, y le damos servicio. Hay que limpiarlas de vez en cuando, ¿no? Estos cultivadores en Venezuela, como son las zonas muy poco profundas, fíjense que apenas tiene 3/4 de metro de profundidad, en lugar de colocar las cuerdas verticales, las colocan horizontales entre palo y palo.
Y aquí vemos los mejillones hembra anaranjados, los mejillones macho blancos, ¿no? En Francia, a diferencia de España, Francia no cultiva en balsa flotante. Francia cultiva en palos. Vemos en palos y también en estas cestas, ¿no? En estas mesas. Esto es en Francia. Aquí vemos como el palo lo cubren con esta malla, le colocan los mejillones, le colocan la malla y luego el mejillón sale de la malla y eventualmente pues va a ser cosechado. Para la cosecha ponen en la base del palo, colocan un aro que se abre, se cierra y lo suben. Y al subirlo, el mejillón todo queda retenido en una funda que le ponen al aro, ¿no? Y de esta manera pues cosechan ese montón de palos que vemos aquí, ¿no? Para transportar los mejillones se suelen transportar vivos. Ellos acumulan agua entre las valvas y les basta con abrir las valvas para que el intercambio con el oxígeno del aire se haga efectivo en las branquias. Como organismo filtrador y el hecho de que uno se come todo el cuerpo, las bacterias contenidas en el intestino del bivalvo pueden contaminar al consumidor. Por eso, si provienen de aguas contaminadas con aguas fecales, hay que depurarlos en agua de mar limpia por 24 horas. Si la zona de cultivo sufre afloramientos de algas tóxicas, alguna especie de dinoflagelados, hay que verificar la presencia de toxinas paralizantes o diarreicas antes de comercializar los bivalvos. Entonces, eh, si son bacterias lo que queremos depurar, ya lo expliqué. Si son, aquí está la resolución del Ministerio de Producción, Comercialización, Inversiones y Pesca, eh, donde se pide que los moluscos bivalvos vivos para el consumo interno, las producciones destinadas al mercado nacional deberán cumplir con lo siguiente. Las características de los moluscos bivalvos serán de frescura, valvas cerradas, de estar abiertas, debe cerrarse al contacto o al golpearla. Enteros, ausencia de suciedad en las valvas como epibionte y sin daño en sus valvas como fisuras o roturas. Los moluscos bivalvos procedentes de los sitios con categoría A no requieren la depuración. Los moluscos bivalvos procedentes de sitios con categoría B o C deberán pasar por el proceso de depuración y contar con resultados de análisis parámetros microbiológicos de laboratorios acreditados. Es decir, esta es la resolución. Si se cumple o no es un problema distinto, pero es el hecho de que si yo tengo una zona donde se sospecha que hay bacterias coliformes en el agua, esos moluscos no se pueden vender directamente. Entonces hay que hacer una prueba de coliformes totales o coliformes fecales antes de poderlos vender. Eso sería lo que dice la norma, ¿no? Ahora, para depurarlos hace falta una instalación, un tanque como el que vimos con agua de mar clorinada, luego de eliminar el cloro, ¿no? Si uno pone agua cloro en el animal, lo matas enseguida. Ok, aquí vemos el procesamiento de lo que yo les explicaba, los mejillones de escabeche. Ven, es una especie de aceite con agua y limón. Aquí vemos mejillones. Así se comercializan normalmente el mejillón. Se vende vivo y uno en casa lo prepara al vapor y lo sirve con limón. Aquí vemos mejillones en salsa de tomate. Aquí mejillones en su jugo. Y aquí mejillones congelados, ¿no? Aquí vemos las vieiras. Arriba las almejas, abajo las vieiras. Vemos que aquí vemos vieiras, músculo de vieiras gratinada. Aquí la vieira intacta, con todos sus componentes. Vemos la branquia, el rojito es la gónada y se come con limón, ¿no? Estos son vieiras, almejas naturales. Al natural significa que tienen agua con 3% de sal. Aquí vemos las ostras en media concha con limón. Así las abren en Playita Mía, uno las puede comprar y te abren la concha o la ostra, te la abren también para que te la lleves a tu casa. Aquí vemos la salsa de ostras. En la UTM, aquí vemos el profesor César Lodero y uno de sus técnicos, vemos las medias conchas, como ellos agarran un botón de una camisa, se lo pegan con brujita y cierran la concha. O sea, la concha la dejan aquí sobre el mesón. Ella normalmente se abre sola para respirar, ¿no? Entonces, una concha abierta le colocan una especie de plástico
para una barrita de plástico para que no se pueda cerrar y con una pinza toman el botón de la camisa, lo pegan con brujita y permiten luego que la otra se cierre. Luego la colocan en el mar y luego de 4 meses se ha formado la perla como estamos viendo aquí, o la media perla. Aquí vemos las media perlas en este artículo, pero fíjense en los colores, ¿no? Algunas son azuladas, otras verdosas, otras doradas, muy bonitas, ¿no? La alcaldía de Sucre, en Bahía, le dio a la universidad dinero para montar este proceso y producir las medias conchas, ¿no? Una vez que está la concha producida, se puede hacer joyería con ella, ¿no? Bien, bueno, esto era eh, no sé, les quería hablar seguidamente del cultivo de camarones, para aprovechar que nos queda todavía tiempo de clase. Déjenme buscarla. Dime si lo ves, Anita. Eliana, ¿lo ves? Sí, Ok. Bien, entonces vamos a ver que bueno, este es el desarrollo, esto ya lo vimos en clase, primer día de clase, vemos cómo la pesca extractiva, la pesca de captura, está estabilizada en los años finales de los años 80, no ha aumentado, la pesca en los ríos ha aumentado un poquito, la acuicultura marina ha aumentado significativamente, pero el grueso de la acuicultura, vemos en la acuicultura continental, la acuicultura que se hace en tierra adentro, ¿no? Y es como estamos alimentando al mundo, porque ya no, la población mundial sigue creciendo, pero no hemos podido aumentar la producción pesquera de captura, pero sí la acuicultura ha aumentado hasta el extremo que ya supera la producción de la pesca, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos en clase, las especies que se cultivan aquí en Ecuador. Vemos el ciclo del camarón. El camarón vive en el mar. Su fase adulta está en el mar. Dependiendo de la especie, está más o menos profunda. Si es camarón blanco, como Estilerostrio banamei, ellos están entre 20 y 30 metros de profundidad. Si es californiensis o la otra especie, pues va a estar hasta 100 metros de profundidad. Pero no son tan profundos, ¿no? Los camarones peneidos suelen ser más bien de aguas llanas. Hay camarones más profundos, pero son carideos, son otro grupo de camarones, ¿no? Que pueden estar a 1000, 2000 metros de profundidad. En algunos países son pesquerías importantes, porque aún en esas profundidades se consiguen cangrejos, se consiguen camarones en densidades suficientes como para justificar una pesquería. Pero imagínate lo que es manejar un arte de pesca a 1000 metros de profundidad. Eso requiere unas tripulaciones bien entrenadas, porque si no, puedes perder el arte de pesca con facilidad, ¿no? Entonces, bueno, el camarón vive en estas profundidades, poco profundo, desova, la hembra recibe el espermatóforo en el vientre, los huevos salen y pasan por encima del espermatóforo, se fecundan, y el núcleo, que lo vemos aquí, tiene 3 pares de patas, que son las antenas. Él no come, no tiene boca, tiene un ojo, un solo ojo. Él le da origen a la zoea. La zoea pues no tiene patitas en el abdomen, solamente tiene apéndice en el cefalotórax. La zoea es herbívora, solamente come microalgas. El misis, en vez de carnívora, empieza a comer larvas de peces, otros camarones. La poslarva ya tiene patitas en el abdomen y sigue comiendo, es carnívoro, y como poslarva entra a los estuarios si es camarón blanco o se queda en la costa si es camarón marrón. El Penos californiensis no entra a los estuarios, solamente se queda en la costa y luego que alcanzan unos centímetros, en el caso de los camarones blancos que entraron al estuario del río Cojimí o del río Chone,
Ellos van a pasar unos 4 meses adentro y salen cuando tienen unos 10 a 11 centímetros y regresan al mar donde va a ocurrir la madurez sexual y se cierra el ciclo. Entonces, nosotros qué hemos hecho, hemos reproducido esta primera parte en los laboratorios que quedan en Salinas, porque el nauplio es muy sensible a la calidad del agua. En Salinas tenemos grandes hoteles, pero no tenemos industrias. Y seguramente hay tratamiento de agua servida por parte del Consejo, del GAT, el GAT municipal, los 3 GAT que hay allá, La Libertad, Salinas y Santa Elena. Entonces, esta fase del cultivo la hemos reproducido allá en Santa Elena por la pureza de su agua. Esta fase en Nauplio a poslarva la hemos reproducido aquí en Crucita, en Manta, allá mismo en Salinas también, pero los laboratorios de poslarva tienen una dispersión más amplia en el país. Y finalmente, el engorde de poslarva a juvenil lo hacemos en lagunas, lagunas cercanas a la costa, como las que están en San Vicente, o lagunas alejadas de la costa, en muy baja salinidad, como las que están en Chone. Ellos trabajan, las que están en Chone trabajan a 2 gramos de sal por litro, las que están en la península, por ejemplo, en Cojimíes, o las que están en San Vicente, reciben agua del río Chone, del estuario del río Chone, y tienen agua a 25 gramos de sal por litro. Bueno, aquí vemos las imágenes un poco más a la izquierda de los dibujos. Aquí vemos el nauplio, vemos las 3 pares de patitas, el ojo nuclear. Aquí vemos la zoea, que solamente come algas, la misis, que ya le empieza a hacer unos pedúnculos en el abdomen, y la poslarva, que ya parece un juvenil de un camaroncito, ¿no? Y aquí vemos las fotos, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya expliqué los 3 tipos de infraestructura, las nauplieras, que están en Salinas, los laboratorios de poslarva reciben nauplios 5 y producen poslarvas 10 a 13. El 13 significa el número de días de edad. Es decir, cada 23 días ellos tienen un ciclo y reciben nauplio y producen poslarvas a nivel 13. Es decir, que los primeros 10 días las poslarvas están en su fase de nauplio, zoea y misis, y los otros 13 días van a estar pues engordando, creciendo. Cada día ellos mudan, ¿no? La salinidad se mantiene alta en esta fase. En la granja de desborde podemos tener, reciben poslarvas 10, de 0,8 a 1 centímetro, y las engordan hasta tallas de 10 a 14 centímetros entre 3 y 4 meses. En cultivos semi-intensivos en lagunas de 0,1 a 10 hectáreas, o intensivo en tanques de 5 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad. Solo que en las lagunas tenemos a lo mejor 20 a 50 animales por metro cuadrado, y en los tanques de cultivo intensivo podemos tener 200 animales por metro cuadrado. Aquí vemos unos tanques de cultivo en un laboratorio de poslarva. Aquí vemos con qué alimentan las ovejas. Fíjense que tenemos el laboratorio donde tenemos los cultivos de microalgas. Estos cultivos se empiezan en tubos de ensayo que vemos aquí al fondo, se pasan luego a fiolas de 2 litros y finalmente a fundas de 15 a 20 litros, ¿no? Aquí vemos 2 especies, la Thalassosera pseudonana, es una diatomea, y aquí vemos la Tetraselmis, que es una alga clorofita con los flagelos que vemos acá. Ambas algas son muy nutritivas y se pueden pues cultivar masivamente, y con eso se alimentan las ovejas. Solamente las ovejas. Uno puede cultivar todo el ciclo con fitoplancton, pero a partir de misis, para que el animal crezca más rápido, le damos artemia, que son unos quistes que van a eclosionar como nauplio, y como es carne animal, el animal pues tiene más proteína y va a crecer más rápido, ¿no? Este es el medio de cultivo para alimentar las microalgas, el medio Gillard. Fíjese que tiene eh, pues, nitrógeno en forma de nitrato, fosfato también en forma de fosfato, sílice en el caso de que sean diatomeas, y metales traza. Fíjese que tiene eh, eh, sulfato de cobre, sulfato de zinc, cloruro de cobalto, cloruro de manganeso, óxido de molibdeno, y también tiene vitaminas. Entonces vemos cómo el medio de cultivo para microalgas es medio completo, es caro, pero obviamente estas son inversiones grandes que se hacen, ¿no? Esta industria del camarón supera ya a los ingresos por petróleo en el Ecuador.
Estamos entre 8.000 y 9.000 millones de dólares que ingresan por concepto de exportación de camarón. Aquí vemos uno de mis trabajos, cómo uno puede mejorar el cultivo de las microalgas cambiando el tipo de luz. Fíjate que aquí tenemos las luces LED y las luces fluorescentes. Entonces, son luces blancas de 4.200 lux en bolsas plásticas de 15 litros. Vemos como la biomasa, miligramos por litro, aumenta mucho de 0,27 miligramos por litro cuando se cultiva con luces LED a 0,17. En la densidad, número de células por litro no cambió, pero mira la masa celular. Son algas, son células mucho más grandes las que se producen con luces LED que las que se producen con luces fluorescentes. Aquí vemos cómo el cultivo va aumentando desde el cuarto día que se sembró, bueno, se sembró el día 0, ¿no? Pero ya que crece muy lentamente, a partir del día 8 empieza a notarse un color verde más intenso y al final tenemos 4,5 millones con agua muy verde, ¿no? Cómo crecen exponencialmente. Aquí vemos una laboratorio de poslarvas, esto es la Ardema, uno de los laboratorios más grandes que tiene el Ecuador, en San Mateo, cerca de Manta. Vemos los tanques, cada tanque va a alojar unos 7 a 10 millones de poslarvas cada 23 días. Aquí vemos cómo estos son las poslarvas en la foto, un vasito, y vemos cómo para trasladarlas a las granjas de cultivo, las meten en fundas plásticas, le colocan oxígeno puro y cierran con una goma, ¿no? Últimamente estoy usando este camión, en lugar de todo el trabajo que representa empacar las poslarvas en estas fundas, lo que se hace es que se lleva un camión con oxígeno y uno vacía el camión, o parte del camión, en el tanque de donde me estén comprando las poslarvas. Yo puedo transportar aquí varios centenares de millones de poslarvas y las descargo. Se perturba menos el animal cuando menos se manipula. Aquí vemos cuando llegan al sitio, a la laguna de engorde, se los coloca en las fundas, no se abren todavía, se dejan aclimatar unos minutos, luego se abre la funda y se las mantiene, aquí tenemos un tanque donde se las va a mantener por unos días hasta que crezcan más y luego se abre la funda y se liberan en la laguna. Aquí vemos una laguna de cultivo, como los blancos que ven son aireadores para asegurar el suministro de oxígeno en la laguna. Aquí vemos un cultivo en ras, esto es raceway, el agua está circulando, va en un sentido y se devuelve en el otro. Esto mantiene el agua en mejor oxigenación y los animales pues están en mejores condiciones de salud. Aquí vemos unos tanques con paletas para mantener la oxigenación. La cosecha, uno para saber cuántos animales hay en una laguna, pues en una atarraya, la atarraya tiene unas dimensiones determinadas y tira a lo mejor 5 veces la atarraya y como tenemos una superficie conocida, pongamos que tiene 10 metros cuadrados y capturo 15 animales, pues tengo 15 animales por metro en 10 metros cuadrados. Eso es muy poco, ¿no? Tendría que haber capturado, si se estima que voy a tener 20 animales por metro cuadrado y la atarraya tiene 10 metros cuadrados, debería tener 200 animales, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo alimento yo? Eh, para alimentar los animales tengo que saber cuántos hay y el peso que tienen, ¿no? Entonces yo calculo, fíjense que aquí me dice que el peso del camarón, el camarón tiene un peso de 10 gramos, lo voy a alimentar al 2,5%. ¿Tienes clase, yo? Que te llamo a salir. Yo estoy en clase. Estoy en clase, te llamo al salir, en media hora. Bien, entonces fíjense, cuando el animal es muy pequeño, 1 gramo, le alimentamos al 6% del peso vivo. O sea, tengo 1 hectárea, son 10.000 metros cuadrados. Tengo 20 animales por metro cuadrado, tendría 20 por 10.000, serían 200.000 animales.
200.000 por un gramo tendría 200.000 gramos, o sea, 200 kilos. Al 6%, sí, o sea, voy a alimentar 12 kilos por día, repartido en dos veces al día, ¿no? 6 kilos en la mañana, 6 kilos en la tarde. Eso es lo que dice la tabla que están viendo aquí de cómo alimentar camarones. ¿Y cómo sé cuál es el peso? Ah, bueno, porque yo con la atarraya sé la densidad, porque la tiene varias veces, y sé el peso, porque como los tengo allí, los peso y los vuelvo a echar en el agua, ¿no? Aquí vemos cómo últimamente en Ecuador estamos usando sistemas automatizados, no solamente para airear, como vemos las paletas acá, sino también estos sistemas con flotadores. Fíjense que no tiene que estar conectado a la electricidad porque tiene estos paneles solares, ¿no? Tiene una tolva, en la tolva se coloca el alimento. Esta tolva está conectada a un motorcito que tiene un micrófono que está en el agua. Cuando los animales tienen hambre, ellos hacen ruido al comer. El micrófono detecta el ruido y la tolva lanza al animal, lanza el alimento a todo alrededor. Fíjense, estos círculos me indican la distancia en que el alimento es lanzado, ¿no? Entonces yo tengo que tener cubierta, fíjense arriba a la izquierda, como la laguna está cubierta de alimentadores automáticos en toda la superficie, y entre dos alimentadores automáticos yo cubro toda la superficie de la laguna con el alimento. Una alternativa es no usar alimentador automático, sino que uso este tractor que va recorriendo la laguna por el borde y con una tolva y un soplador va lanzando el alimento a todo lo largo de la laguna, ¿no? Pero lo más efectivo que tenemos hasta ahora en Ecuador es esta técnica del micrófono con el disparador del alimento en el círculo. Eso me permite eh, que solamente me libera el alimento cuando el animal tiene hambre. De lo contrario, el animal deja de comer y el alimentador ya no lanza más comida. Eso me ahorra mucha comida. Aquí vemos los aireadores. Este aireador, pues, me lanza el agua, me la toma del fondo y me la lanza a la superficie. Este no es muy útil porque solamente me crea una turbulencia en la superficie, pero no en el fondo. Y este tiene la ventaja que me crea turbulencia, pero me traslada el agua a lo largo de la laguna. Aquí vemos unos estimadores de biomasa, como con inteligencia artificial yo puedo detectar, tomo una foto del fondo y la máquina me calcula cuántos animales hay y, y cuánto es el alimento que debo proporcionar. Aquí vemos cómo medimos el oxígeno, el pH, la temperatura, la salinidad de un reflectómetro. Bueno, esto era la clase de hoy. Eh, Vamos a... ¿hay alguna duda, alguna pregunta, Anita? Que han estado muy calladas hoy. No, no tengo ni una duda. Bueno, de todas maneras, al finalizar la clase va a quedar grabada y la voy a poner en el chat para que los que no pudieron venir, pues la puedan eh, escuchar. Bueno, entonces hay unos deberes que tienen que hacer. Habíamos dicho que un deber va a estar asociado a la elaboración del marinado y el otro deber a la elaboración de los ahumados o macerados, el surimi. Bueno, el surimi me lo han debido entregar. Vamos a prepararlo allí en la planta piloto del Ministerio de la Producción, y con eso tenemos pues los dos informes, marinado, ahumado y el surimi, son los tres informes, y nos quedaría solamente el examen final, que es la semana del día 21. El día 21 tenemos el examen final y con eso concluimos esta asignatura y solamente les queda la tesis para graduarse, ¿no? Bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Tuvimos un paseo largo. Así que bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, ingeniero. Feliz año. igualmente. Vente, que pase bien. Chao.